Este episodio tiene paisajes sonoros reales. Te recomiendo usar audífonos para escucharlo. En el corazón del Magdalena Medio hay un río que alberga una gran diversidad de vida. Te hablo del río Sogamoso. Además, este río sostiene diferentes usos y usuarios, como captación de agua, vertimientos, transporte y actividades de minería industrial y artesanal, agricultura, ganadería, pesca e hidroelectricidad, entre otros. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un grupo de rescatistas que de la mano de Isagen hacen labores para ahuyentar y rescatar peces atrapados en las orillas cuando baja el nivel del río? ¿Qué harías si supieras que estos héroes son hombres y mujeres, en su mayoría pescadores artesanales, que han decidido unir sus fuerzas con Isagen para proteger el medio ambiente? ¿Te gustaría conocer su historia? Por una vida sostenible en torno a la cuenca del río Sogamoso, Magdalena Medio y su bosque nativo, cuidamos y restauramos el hábitat de nuestro territorio. La energía hidroeléctrica es una fuente de generación limpia y renovable que contribuye al desarrollo sostenible de las regiones. Sin embargo, también implica algunos retos ambientales, como cambios en el nivel del río que dependen de la cantidad de energía que se genere. Vanguardia Podcast. Es el talento femenino el protagonista de este episodio. Escuchará las voces de Janet Arcos Oviedo, coordinadora Operación Centrales, Sonia Núñez, ex rescatista de peces, y Jacqueline Rey Figueroa, HSE de Apetras, la Asociación de Pescadores y Trabajadores Agropecuarios y de Servicios Múltiples del río Sogamoso. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Esta organización está conformada hace 15 años, dentro de los cuales ha venido desarrollando actividades de recuperación de hábitat de los peces y los bosques ribereños. Pero, ¿cómo nace Apetras? ¿Qué actividades realiza? ¿Cómo transforma cada día el futuro de su comunidad? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Qué hace Isagen para mitigar los efectos del cambio en el nivel del río? ¿Qué actividades realiza para preservar la vida acuática y apoyar a los pescadores artesanales? ¿Cuáles son los beneficios de esta alianza entre Isagen y Apetras? Antes de comenzar, tengo un par de datos. Con un equipo en promedio de 82 rescatistas de la zona, Isagen realiza el ahuyentamiento y rescate de peces que quedan en las orillas, y la efectividad de este rescate es mayor al 99%. Desde 2014 se han sembrado en el río Sogamoso y su ciénaga El Llanito cerca de 50 millones de alevinos, que son peces muy chiquiticos, de 3 centímetros o más, con especies nativas como bocachico, blanquillo, dorada y bagre. En esta labor se han invertido cerca de 35.600 millones de pesos. Ayudamos a proteger la vida mientras avanzamos hacia nuevas posibilidades. Aportamos soluciones para afrontar los retos de la humanidad mediante la transición a modelos energéticos limpios y justos. Custodiamos la naturaleza, a la vez que construimos canales de diálogo y beneficio mutuo en los territorios. Isagen, nuestro eje, la vida, nuestra meta, el futuro.
Janet, muchas gracias por estar en este episodio de Rescate de Peces en el podcast Generadores de Bienestar. Gracias por la invitación y con gusto participo. Janet, ¿cómo es que se genera energía en una central hidroeléctrica? ¿Por dónde podemos empezar a contarle a las personas? Bueno, básicamente el proceso de generación de energía es un proceso de transformación de energía. Se transforma la energía que existe por movimiento a una energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Nosotros utilizamos el agua que está en el embalse, la hacemos circular por una tubería. Ella, al pasar por unos equipos, genera un movimiento que a través de un eje es transferido a un generador que a través de un proceso de electromagnetismo produce energía eléctrica, que es la que ustedes reciben en sus casas. Básicamente el agua se utiliza para mover un generador y este generador, a través de un movimiento y un fenómeno físico, produce energía. ¿Y por qué podemos hablar de que se incrementan los niveles del río o se disminuyen cuando se genera energía? La situación es que cuando estamos generando energía, nosotros podemos generar desde 120 megavatios, que es un consumo de agua bajo, y podemos subir hasta 819 megavatios. En ese caso necesitaríamos mucha más cantidad de agua para que pueda moverse el generador. Entonces, cuando estamos generando 120, el consumo de agua que estamos tomando del embalse es bastante pequeño, y si empezamos a subir hasta la máxima capacidad que tiene la planta, que son 819 megavatios, estaríamos consumiendo una gran cantidad de agua. Esa agua, después de que hacemos el proceso de generación, pasa a una caverna que se llama oscilación, donde se le baja un poco la velocidad de circulación y a través de unos túneles sale nuevamente al río. Entonces, cuando estamos generando 120 megavatios, que es la capacidad mínima de la planta, estaríamos entregando menos agua al río que cuando estamos generando a plena capacidad, que es 819 megavatios, que ahí estaríamos entregando mucha más cantidad de agua al río. Por eso es que se observa que los niveles pueden estar subiendo o bajando, porque depende mucho de la generación que tengamos cada momento en la planta. Y digamos, ¿cómo se toma esa decisión para saber si se va a generar más o menos energía? Lo que sucede es que nosotros, digamos, autónomamente no generamos la cantidad de energía diaria, sino que depende de la demanda que requiera el sistema eléctrico nacional. ¿Qué significa eso? Que por cada día de generación en el sistema eléctrico nacional se requiere una cierta cantidad de energía. Por decir algo, un lunes, martes, miércoles, la cantidad de energía que requiere el sistema es diferente a la cantidad de energía que puede estar requiriendo un sábado y un domingo, en la cual todos estamos descansando. O sea, en semana se está produciendo en las diferentes industrias del país. Entonces, la cantidad de energía que se requiere por cada día es diferente. Esa energía todos los días se evalúa y se distribuye a todas las centrales que operan en el sistema eléctrico nacional. Dependiendo por una oferta de precios, se decide cuál central entra a generar ese día, y en función de eso se asigna una cierta capacidad de generación de ese día, lo que va a aportar cada planta. Ese aporte lo define diariamente el Centro Nacional de Despacho, que es el centro de control de todo el sistema eléctrico nacional. Estamos hablando de múltiples centrales de generación trabajando al mismo tiempo, que se interconectan a través de líneas de transmisión. Esto tiene que ser supervisado por un centro centralizado que está en Medellín, centro de control centralizado que está en Medellín, y ellos, fruto de un análisis que se hace diariamente, deciden qué plantas entran a generar y en qué cantidad aportan diariamente a la operación. Razón por la cual nosotros dependemos que todos los días antes de las 4 de la tarde nos envíen una información que se denomina despacho, y es la generación que vamos a tener que entregar al día siguiente. Eso no lo conocemos sino nosotros a las 4 de la tarde del día anterior, y en función de eso nos programamos para generar al día siguiente. Y aquí estamos hablando en este episodio sobre el rescate de peces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando baja esa cantidad de agua? ¿Qué pasa con los peces? O sea, ¿por qué entramos a hablar de ellos en ese momento? Digamos que los peces que están acá en el embalse se mantienen confinados en el embalse, ¿cierto? Ellos a través de la presa no pasan, pero los peces que están río aguas abajo de la presa, ellos van a estar en constante movimiento todo el tiempo. O sea, se están desplazando por todo el río e incluso llegan hasta el Magdalena. Si nosotros durante el día bajamos de generación, ¿qué pasa con eso? Los peces, pues, si en la medida
medida que el río esté alto, ellos van a estar regados por todo el río y en la gran mayoría sobre las orillas. En la medida que el río empieza a bajar, ellos deberían estar moviéndose hacia el centro, pero no todos lo hacen. Entonces, nosotros tenemos definidos unas rampas de operación inicialmente, que es bajar ciertos valores del río, ciertos valores de caudales en el río, ciertas capacidades de generación, empezamos a bajar de tal forma que los peces empiecen a censar que el río estaba bajando y se desplacen hacia sitios seguros. En caso de que no lo hagan, nosotros tenemos un contrato que en realidad se llama de ahuyentamiento de peces, y la idea es que ya se tienen identificados sitios donde los peces pueden quedar atrapados, y a esos sitios se dirigen personal de un contrato que tiene ISAGEN. ISAGEN, manos amigas, formando comunidad. Janet, ¿y cómo se le da aviso a las comunidades de que los niveles del agua van a cambiar? Bueno, nosotros el día anterior, como te decía, sobre las 4 de la tarde estamos recibiendo información del despacho del día siguiente. Esta información nosotros la subimos a una plataforma que se llama ATRIS, que significa Alertas Tempranas Ríos de ISAGEN, que la comunidad puede consultarla a través de los celulares. En el caso de smartphone, es una aplicación a la que se puede entrar y te va a decir al día siguiente cómo sería el comportamiento, si el río va a estar alto, bajo o va a estar medio. Y para las personas que no tienen de pronto los smartphones, ellos pueden mandar un mensaje que es gratuito y la información se les devuelve en mensaje de texto, entregándole la misma información, en qué niveles va a estar el río. Eso se hace todos los días, y durante, digamos, el día que va corriendo la operación, el día, ya no el día siguiente, sino el día presente, la información también se va actualizando en la medida que de pronto haya cambios que se puedan presentar. Esa es la forma en la cual la comunidad puede estar enterado de cómo va a ser el comportamiento del río debido a la operación de la central. ISAGEN, manos amigas, formando comunidad. ¿Sabías que el río Sogamoso es uno de los más importantes y diversos de Colombia? Este río tiene una longitud de 260 kilómetros y una cuenca de 10.800 kilómetros cuadrados que abarca los departamentos de Santander y Boyacá. En sus aguas se encuentran más de 25 especies de peces. Este afluente también es el escenario de una impresionante obra de ingeniería, la Central Hidroeléctrica Sogamoso, que genera energía limpia y renovable para el país y que cuenta con una de las presas más grandes de Colombia, con 190 metros de alto y 345 metros de ancho. Estos son algunos de los datos fascinantes de esta obra que merece nuestra admiración y cuidado. Vanguardia Podcast. Mi nombre es Jacqueline Rey Figueroa, vivo en el sector La Playa hace aproximadamente 20 años. Mis raíces son de acá, mi abuelo fue fundador de todo esto, luego pues siguió mi papá y ahora pues estamos nosotros, ¿no? Y van los hijos míos, los nietos y así sucesivamente. Me encanta porque tenemos el río cerca, me fascina pues porque está entre campo y no campo. Soy Sonia Núñez, me encuentro en un corregimiento llamado Sector Las Vegas. Es una parte pequeña perteneciente a Betulia, Santander. Estamos cerca a las orillas del río Sogamoso, donde se encuentra una de las represas que hicieron hace aproximadamente unos 8 o 9 años, la represa Topocoro, Hidrosogamoso. Es una parte un poco calurosa, pero donde nos encontramos ubicados, sí, todavía se ve vegetación y estamos cerca del río. Yo quiero que me cuentes en qué consta el proyecto de rescate de peces. Hacer de pronto más mínimo pérdida de nuestra especie, ¿no? Que son los peces en el río Sogamoso. Entonces, al bajar la marea del río, digámoslo así, el nivel del río, pues hay unos peces que se hacen a las orillas de los ríos. Entonces, la idea es que esos peces no mueran, la idea es que esos peces vuelvan a su hábitat. Entonces, lo que hace el personal que yo manejo es eso, estar pendiente de que el nivel baje cuando se les programa y a
acudir al auxilio de los peces y regresarlo a su hábitat, que es el agua. ¿Y cómo saben ustedes dónde tienen que ir a rescatar? Son puntos que ya son estudiados con anterioridad, son puntos que hemos tomado la tarea entre los ingenieros Isagen y yo, pues de revisarlo, de mirar, de darnos cuenta cuando el nivel está en código 1, en dónde puede sí quedar y en dónde no se pueden amañar ellos. Y para ti, ¿qué crees que aporta esta actividad para el ambiente, para los animales acuáticos y para las personas? Para nosotras las personas aporta pues que la especie no se acaba, porque la mayoría de las personas que vivimos acá, el sustento de ellos es la pesca, y si la especie se acaba o sea muere, pues es que se van a sustentar, ¿cierto? Para el medio ambiente, porque entre más mortalidad de peces es más contaminación, van a caer que las garzas, que los churros, entonces para el medio ambiente pues es muy beneficioso que esos peces se rescaten y que no vayan a morir. ¿Cómo inicia esa jornada de rescate? Isagen envía una programación a Petraz directamente, ¿no? Cuando el nivel va a bajar tipo 10 de la noche, entonces, ¿qué hago yo? Programo el personal media hora antes para alcanzar a hacer el protocolo correspondiente. Entonces yo envío a los grupos la programación. Se requiere personal de tramo 1 para labores de ahuyentamiento, inspección y rescate de peces. Entonces, primero llega la información al WhatsApp, se establecen, llega uno a los puntos, esperan las indicaciones. Bueno, cuando ellos llegan al sitio, que es un punto de encuentro que yo les tengo, por ejemplo, en el tramo mío, que es tramo 1, primero que todo la charla de seguridad, les doy recomendaciones, les hago la pausativa, los envío a los sitios, y cuando ellos llegan a los sitios, lo primero que ellos llegan a hacer es inspeccionar el lugar. Entonces ellos acuden a ese llamado con todo lo que es sus implementos de trabajo, así como asimismo con la dotación. Llegamos al punto, empiezan a decir quién va para cada punto, envían entre 3, 4 personas, se pone uno los chalecos salvavidas, se va uno con todos sus elementos de protección, botas, gorro, linternas, porque más que todo sale uno de turnos de noche, es donde bajan los niveles del río. Bueno, ya nos subimos a las canoas, nos dejan en cada punto, revisamos todo el sector que debemos revisar, y cuando el nivel baja, ellos ya van a estar dispersos en los lugares que ya tenemos señalados para dicha tarea. Luego pasan a hacer el ahuyentamiento, que es por toda la orilla del río con una varita que ellos tienen, hacen el ahuyentamiento. Ahuyentar cualquier tipo de animal, ir buscando los caracoles o todos los pececitos que se encuentren en medio de las piedras. Vanguardia Podcast. Más que se encuentra unos camarones, hay cangrejos, hay chocas y alevinos, pescaditos pequeños. El ahuyentamiento es una bulla que le hacen a los peces como advirtiéndoles: hey, el nivel va a bajar, por favor se retiran de las orillas porque la idea es que ustedes no mueran. Entonces le hacen esa clase de bulla, los animales aprenden y saben que esa bulla es para que ellos se retiren. Los que alcanzaron a retirarse, muy bien por ellos, los que no, pues ellos van a estar atentos a que cuando el nivel baje, esos peces que quedaron rapidito con el balde ellos van a tener listos un poquito de agua y alistan el agua, y cuando empiezan a rescatar van echando al agua y rapidito van haciendo rescates. Vuelven otra vez y así. Y una vez ya terminamos de pasar por donde los sitios que nos dejan, esperamos a que nuevamente nos recojan y recojan a todo el personal. No nos podemos mover hasta que llegamos todos nuevamente al sitio de encuentro. Y ya pues esperar, muchas veces de pronto hemos llegado a la casa y por ahí llega a pasar algo más de emergencia y toca regresar. Entonces solamente estar disponible 24/7, a la hora que ellos nos llamen, a esa hora salir. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Vanguardia Podcast. En una jornada, más o menos, ¿cuántos peces logran rescatar? Depende. Hay tipos en los que se sale todos los días, porque todos los días bajan el nivel, entonces los peces ya se acostumbran a que el nivel va a bajar y ellos son tan inteligentes que no quedan. Entonces a veces en algún sitio le pueden decir a usted: quedaron 5 golositos, 5 camarones, un barbudo, no chocan. Como a veces pasan tiempos que el río no lo bajan y los peces vuelven y se acomodan en las orillas, porque los peces les gustan mucho las orillas, porque las orillas son menos corrientes.
sudas, entonces ellos se amañan mucho en las orillas, ahí les gusta estar. Entonces, cuando eso pasa, que el nivel demora mucho tiempo sin bajar, entonces ellos se hacen ahí, entonces podrían haber cientos de peces. Por ejemplo, ahí se rescata mucho el camarón de río, a veces son hasta 1.000, 2.000 camarones, 100, 200, o sea, la cantidad de especies varía según el tiempo que bajen y suban el nivel, los días que demoren haciendo. ¿Y cuánto tiempo demoran haciendo esta tarea las personas que hacen esta jornada de rescate? También varía, porque cuando hay poca cantidad podrían demorarnos 4 horas, 3 horas, 5 horas. Cuando a veces se ha bajado mucho el nivel del río, que casi llega como a nivel 1, que es demasiado bajo, la cantidad de peces es bastante, entonces dura uno casi todo el día. Por ejemplo, a veces lo llamaban uno a las 11:30 y eran por ahí 8 o 9 de la mañana y todavía nos daba ya salvando peces. Hasta que la tarea no se termine, ellos tampoco pueden irse a sus casas. Hemos tenido jornadas de 12 horas, de 8, de 9, de 10, pero casi siempre son 4 a 5 horas. Vanguardia Podcast. En esta travesía que ustedes hacen de rescate, usan linternas, ¿verdad? Usan celulares para comunicarse, para ser convocados, sí. y que precisamente estos dos son elementos que se cargan con la misma energía que genera el río, la misma energía que le da vida a la naturaleza que ustedes tienen alrededor. ¿Por qué crees que es importante seguir haciendo esta tarea? Pues es chistoso porque si el celular se necesita para las fotos, o sea, porque si no hay evidencias de trabajo, pues como comprueba uno que hizo la tarea. Y la linterna, pues porque casi siempre, no todo el tiempo, pero casi siempre se trabaja desde noche. Entonces, ¿por qué de noche? Porque de noche es cuando el país genera menos energía. Entonces, es importante pues que sigamos haciendo esta labor, porque esta labor es la que nos sostiene a nosotros. Si nosotros seguimos haciendo las cosas bien, Isagen las hace bien. Por eso yo siempre le recalco a los muchachos, hasta el último día del contrato hay que hacer las cosas al máximo. ¿Por qué? Porque de esto proviene más trabajo. Si nosotros hacemos las cosas bien, Isagen las hace bien. A ellos les salen las cosas bien, ellos siguen trabajando normal, y pues para nosotros es satisfactorio saber que pues hacemos las cosas bien y que podemos seguir contando con ese proyecto aquí en nuestro sitio, en nuestro territorio, Betulia Santander. ¿Qué ventajas tiene hacer parte de ese equipo de rescate? Lo primero, digamos, como el impacto ambiental, es muy bueno, al menos está aportando un granito de arena, porque pues uno tiene comidita, el río deja la comida para uno, un pescadito. Obviamente cuando esté en su tamaño, ¿no? Tampoco no se pescan, digamos, alevinos o cosas pequeñas. Y pues en lo personal me ayudó mucho, porque en realidad pues yo estaba sin trabajo, con eso arreglé mi casa, pues mantenía un poco también en la casa, en el día mantenía en la casa, y pues ya en la noche iba uno a trabajar, entonces fue bastante ayuda pues económica, fue bueno, y la experiencia también muy bonita, el estudio de mi hija, en muchas cosas, o sea, en lo personal siento que me fue muy bien, adquirí experiencia y el trabajo me gustó mucho, es muy buen trabajo, yo me sentí muy bien. Vanguardia Podcast. Isagen, manos amigas, formando comunidad. A Isagen, que gracias por la oportunidad, se ha generado bastante empleo, es una buena empresa que se encarga de que no haya tanto impacto ambiental, ellos se encargan de que todo marche bien. Gracias por las oportunidades que Isagen me ha dado a mí personalmente, a mi familia, entonces no agradecida. Esto tan solo no es una tarea de APETRAS o de Isagen de rescatar peces. Si nosotros estamos de pronto de pesca, estamos en un paseo, también podemos aportar, porque esto es de nosotros, esto en sí no es de Isagen, esto es de nosotros aquí, el pueblo, la comunidad, y si nosotros podemos aportar y hacer las cosas bien, de corazón y no por obligación ni compromiso, pues yo creo que podemos aportarle algo muy bonito a nuestro territorio. No nos dedicamos tan solo a rescatar, allá se ven muchas cosas bonitas, la integración entre compañeros, los chistes, algunos le dieron ganas de cantar y cantó, entonces eso como que a uno le agrada, a uno como que no es tan solo llegar y cumplir tensamente una labor, sino que también uno le encuentra gusto, porque a mí me encantan los animales. Con esta historia queremos invitarte a cuidar y respetar el río Sogamoso y sus ecosistemas. Anímate a apoyar el trabajo de APETRAS e Isagen por un futuro sostenible. Quien te habla, Marwin Tavera. Nos seguimos escuchando.